compartir, hermanos, juntos, de entender por qué estamos acá. El hecho de que estemos hoy reunidos en este lugar, hermanas mías y hermanos, no es por casualidad, no es capricho, no es que simplemente se haya acordado un culto más, es porque Dios así lo ha querido. Amén. Entender y comprender la misericordia y la bondad de Dios es tan importante e indispensable para la vida del creyente, del Hijo de Dios, hermano, porque por medio de ello es que sabremos entender lo que sucede a nuestro alrededor y el porqué de las cosas. Uno de los puntos más grandes, hermanos, que el cristiano debe de considerar siempre, o debemos de considerar siempre, es buscar la voluntad divina. Sí, Señor. Es tratar de recibir de su presencia. Así es. Cuando el creyente no busca de la voluntad de Dios, genera los errores que a diario cometemos y que lo hacemos, hermanos, lastimosamente porque no hemos sabido comprender la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Qué genera esto? Que perdamos la oportunidad de recibir una bendición, que perdamos la oportunidad de que Dios responda, porque Dios en el pecado no habita, en el capricho Él no está. Él está en la obediencia, en el amor, en el respeto. Aleluya. ¿Qué pasa cuando usted y yo, iglesia, no entendemos la voluntad de Dios? Lo primero que sucede es que, como buen salvadoreño lo decimos, metemos la pata y cometemos errores que, lejos de acercarnos o de permitirnos gozar ya de ese manjar, de esa bendición, hace que nos alejemos. Así es. Cuando ya estamos a punto de comer, usted está feliz, ya va a comer, qué bien, vamos a salir, vamos a ir a comer, y de repente sale aquel familiar que es lento para cambiarse, se tarda un mundo, justamente para salir se le ocurre que va a hacer 1.000.000 de cosas, y usted está ya, para los que tienen niños pequeños, ya nos vamos, falta mucho, ya nos vamos a ir, hijo, tranquilo, pero ya, pero siempre hay algo que impide que lleguemos y que se dé. ¿Sabe qué es el problema de esto? Que esto conduce a algo que es bien delicado, es un arma que podría decirle un arma de destrucción espiritual. Una de las tantas armas del arsenal del enemigo, la favorita de él, la que él más ama, la que más adora, es la que genera una destrucción severa de la vida espiritual del creyente, y esa es la desesperación. Es por causa de la desesperación que nosotros los cristianos fácilmente vendemos nuestra primogenitura. Es por la desesperación que usted y yo, iglesia, muchas veces hemos preferido no venir a la casa de Dios porque nos sentimos mal y porque estamos deprimidos, cuando sabemos que en Dios está la respuesta a la salida, a la situación, a la enfermedad, al problema. Es causa de la desesperación que usted y yo perdamos la fe, y que nuestra fe hasta el día de hoy, si debiendo ser ya un árbol enorme, así como la semilla de la mostaza que empieza pequeño y luego se hace enorme, hermano, ¿sabe qué pasa? Es que hasta el día de hoy sigue siendo un simple arbolito que se está muriendo. ¿Cuántos han tratado de sembrar algo en su vida? Sí, amén. ¿Cuántos aquí tienen buenas manos? No. Mi abuela, que ya no está, yo sé que en fe, que ella está con el Señor, mire, ella tenía un talento para sembrar. Aleluya. Mire, si es que no era ni que solo lo miraba y el palito se sembraba y ya daba flores. Le voy a comentar, en ese jardín que tenemos ahí, se ha intentado, que le puedo decir unas 15, 30 veces, sembrar un tal arbolito llamado el lambú. Es un arbolito que da un fruto parecido al marañón japonés. Nunca se pegó. Por más que lo trataban, lo chinchineaban, lo amaban, lo consentían. Hermano, si es que agua especial le daban al niño. Si es que ni era agua de chorro, agua cristal especial para él. Mi abuela solo sembró uno. El palo ni siquiera había llegado al total de su madurez y ya estaba cargadísimo. Sí. Muchos queremos sembrar por nosotros mismos, cuando es Dios el que debe de sembrar. Amén, Señor. Y eso se llama paciencia. Aleluya. Cuando tenemos la paciencia, iglesia, es cuando comenzamos a ver que Dios da el crecimiento. Así es, amén. Pero cuando nos desesperamos, lo primero que hacemos es entorpecer a Dios, bloquear la bendición de Dios, y nosotros, en vez de reconocer nuestros errores, como dice la palabra, reflexionar en vuestros caminos, lo primero que hacemos es criticar a Dios. Por eso, abramos la Biblia
Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 13. Un texto ya conocido en la iglesia, no es ajeno. Primera de Samuel, capítulo 13, 8, 13. Primera de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 13, versículos 8 al 13. Hemos titulado la meditación de esta noche, La desesperación, un arma de destrucción espiritual. La desesperación, un arma de destrucción espiritual. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 13. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Amén. Para dar lectura a la palabra del Señor, todos juntos, por favor, busquémosla. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 13. Hoy sí lo tenemos. Amén. Primera de Samuel, Antiguo Testamento, no me lo voy a buscar en el Nuevo. Antiguo Testamento, Primera de Samuel. Primera de Samuel usted la va a encontrar antes de Segunda de Samuel. Por ahí va a ser más fácil de encontrar. Aleluya. Ahora sí, iglesia. Amén. Leemos tal cual está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludar. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. La última parte, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Oramos al Señor. Padre Celestial, bendito Señor nuestro, gracias por esta bendición, por esta oportunidad gloriosa en la cual nos permite reunirnos en tu casa para darte la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús presentamos nuestra fe, presentamos nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, y nuestro entendimiento a tu voluntad, para que conforme así tú lo desees, hables a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que nos escucha a través de las redes sociales o por cualquier otro medio. En el nombre de Cristo Jesús, guárdanos en tu palabra, en la integridad de tu mensaje, en la sabiduría que de ti emana, y permítenos hoy recibir algo nuevo, algo refrescante que haga madurar nuestra fe, que nos haga entender el camino y nos haga proseguir en la verdad que es en ti. Porque solo tú eres la verdad y en ti está la verdad, pues eres la verdad, la vida y la luz de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias Señor, reprendemos al enemigo, al diablo, al estorbo, a todo espíritu maligno, porque en tu nombre hay poder. En el nombre de Jesús, así lo hemos creído y en fe hemos orado. Gracias Señor mi Salvador, amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Gloria a Dios. El texto que hemos leído esta noche, hermanos, ya es un texto muy conocido en la iglesia y es uno de los primeros errores que Saúl comete grandemente ante Dios, y es, hermanos, la desesperación que le causó el hecho de que el enemigo ya estaba reunido, estaba preparado. El enemigo se cree que los filisteos ya eran en sí un pueblo fuerte. Estamos hablando, si no me equivoco, creo que era en la época del bronce. Entonces ya existía aquello de espadas, armaduras, ya había un equipamiento mucho más, podría decirle, innovador para ese momento. A lo cual el rey de Israel, Saúl, un pueblo que, si bien es cierto, ya tenía mucho tiempo, pero aún era joven en un reinato, porque ese es el primer rey que se da, hermanos, desespera al ver que el enemigo está listo a la batalla y que el profeta de Dios, que ya había señalado día y hora y lugar al cual llegaría a ofrecer holocausto, porque para el pueblo de Dios no podía ser algo sin antes haber implorado por el clamor o el favor de Dios. El mismo Saúl lo dice en el versículo, quiero ver, el versículo 12 dice, me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová.
Entonces, hermanos, ¿qué sucede acá? El punto es lo siguiente: a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un privilegio, un don, una característica, una actitud, algo que Dios ha puesto en nosotros. Nadie aquí es desechable, o nadie aquí, más bien dicho, vale poco. Todos valemos un precio inquebrantable, un precio grandioso, un precio que ni todo el oro del mundo, ni todos los bitcoins, ni cualquier otra cibermoneda tiene la capacidad de pagar el valor que usted y yo tenemos. Y es la sangre del Hijo de Dios, Amén, el único y es. verdadero Dios Gloria que a Dios. vive y reina para siempre. Amén, El aleluya. concepto de ese valor es tan importante que lo tengamos en mente, para que entendamos, hermanos, que el ser escogidos, el ser llamados cristianos, no es una cosa cualquiera o un elemento para poder, clasificarnos dentro de las muchas religiones. No, hermanos, ser cristiano es un privilegio enorme, debido a que usted y yo antes estábamos muertos, condenados, éramos nada. La misma palabra dice que a lo más vil, a lo más pobre, a lo poco, Dios llamó para que ahora sea conocido como de alto tesoro, real sacerdocio, reyes, dice, y hombres y mujeres escogidas para darle la gloria y la honra a Dios, por lo cual, más bien dicho, usted y yo no somos cualquier cosa, no somos, aunque el mundo nos llama ignorantes, religiosos y lo que sea, la palabra de Dios nos llama que usted y yo somos sabios, somos escogidos, porque hemos conocido la verdad que nos hace libres, y la verdad es Cristo Jesús. Y la verdad se lo dio, me lo dio a mí. Ahora bien, Saúl, hermanos, era un hombre que Dios había escogido. Saúl tenía muchas características favorables por las cuales Dios le escoge. Pero el problema es, hermanos, que cuando comenzamos a perder de vista a Dios, es ahí donde el diablo fácilmente identifica o intuye que la herramienta principal que debe de utilizar para que usted y yo comencemos, hermanos, a perder la visión definitivamente es la desesperación. ¿Qué pasa cuando nos desesperamos? Cometemos errores tras errores. ¿Por qué? Porque lo primero que la desesperación hace es nublar la mente y nublar el corazón. Cuando me refiero a corazón, no me refiero al músculo como tal, me refiero a las emociones, al sentir interno que Dios puso en nosotros, pero que lamentablemente a través del pecado ha causado que usted y yo, hermanos, iglesia, más bien dicho, que usted, iglesia, y yo cometamos el principal error de destrucción espiritual, y es el comenzar a perder la fe. Cuando perdemos la fe, perdemos la identidad de lo que somos, porque si no creemos en la verdad, ¿en qué creemos? En cualquier tontera. Por eso es que hay cristianos que hasta el día de hoy, por la imagen del presidente o de fulano de tal, van como tontos a comprarse 1.000 millones de camisas, 1.000 millones de mascarillas por imágenes de hombre, pero en su corazón lo que debe de estar y lo que debe de habitar siempre, que es Cristo, no está. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque nos desesperamos fácilmente. Señor. Hablamos, hermano, de los errores que muchos siervos o personajes bíblicos cometieron. Hablamos acerca de que Saúl cometió, Esaú, se me dio el nombre. Esaú vendió su primogenitura por un plato de frijoles. Sí. ¿Cuánto vendemos el ayuno por un pan que nos ofrecieron? Aleluya. Y el ayuno, que es volver a mi carne humilde y mansa, para que mi espíritu crezca en la fe. Aleluya. Pero lo vendimos. Saúl hoy estaba vendiendo la victoria, el poderío, estaba vendiendo la bendición, el milagro de una victoria, de una confirmación de su reino, de una confirmación de que su familia durara por muchas generaciones en el trono, obedeciendo y gozando del favor de Dios, por un momento de desesperación. Dios siempre ha sido fiel, siempre fue fiel con Israel, como lo ha sido con cada uno de nosotros. Sí, pero a la primera situación, ¿qué sabe? ¿Qué hacemos nosotros? Perder la fe. Aleluya. ¿Y si no viene? ¿Y si me dijeron que era allá y no era aquí? Es que ¿por qué no pregunté? ¿Y por qué no nunca tengo un papel y lápiz a la mano? ¿Y si era a la hora tal y no a esta hora? Y que yo ya vine y yo no veo a nadie. ¿Y será? Ese es el error. Es el estrago que la desesperación hace. Nos hace cometer error tras error, falla tras falla. Y al final, en vez de reconocer que hemos cometido un error, lo primero que hacemos es: Señor, ¿dónde has estado?
Y Dios dice en el mismo lugar, Amén. ¿dónde estás tú? Aleluya. La palabra de Dios dice que el que llamó fue Dios al hombre. Ajá. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué no estás? Si usted se pone a pensar, Dios lo ve y lo sabe y está en todo lugar. Pero ¿por qué Dios le decía dónde está? Porque Él no le hablaba en un lugar físico, le hablaba en un lugar espiritual, Sí. el cual usted y yo, ¿dónde estamos hoy? Amén, Padre. ¿Dónde está tu fe, iglesia? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Qué pasó? ¿Hemos creído o ya dejamos de creer? ¿A qué vino? Ya de esto, saliendo de la iglesia, justamente saliendo, ya pasando por la puerta, dije, pasó algo en mi corazón, un sentimiento y un pensamiento que me decía, ¿y ahora cómo saliste? ¿Sentiste que te purificaste? ¿Creciste? ¿Aprendiste? ¿Qué pasó? Aleluya. Es que ¿a qué vino pues? Aleluya. ¿A qué vino hoy? Gloria a Dios. ¿A qué viene usted de la iglesia? Aleluya. Aquí no se le permite que usted venga a dormirse, iglesia. Aleluya. Este no es un lugar para que usted venga a hablar con fulano, mengano, sultano. Al momento del culto, este es un lugar para venir a escuchar a Dios que le Amén. quiere hablar. Es un lugar para que usted y yo vengamos a cantarle a Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Judas cuando lo vio? En el momento que le iba a entregar. Amigo, ¿a qué has venido? Hoy Dios nos pregunta, ¿a qué viniste hoy? Oh, gloria a Jesús. Ay, que me invitaron. Aleluya, Padre. Ah, porque ni modo, uno tiene, ya se comprometió, tenía privilegio hoy. Oh, Señor. Es que ni modo, usted sabe que la doña dice que vamos, tenemos que ir, si no, pues no me quiere dar de comer en la noche. Aleluya, Padre. Es que ni modo, hermano, es que fui que allá en la casa el fulano, la mengana, y yo mejor me vine para acá. Ese es el error más grande. Oh, Señor. No entender que esto es un privilegio. Amén. Padre. Dios te ha dado hoy el privilegio de ser llamado su hijo. Amén. Hay muchos allá afuera, hermanos, que creen estar en la verdad, creen predicar y hablan con convicción aún más fuerte que la suya y la mía, en su fe, que está perdida y errada, porque hasta el día de hoy dice la palabra que solo aquel que cree, puede creer en Jesús, es salvo. Así es. Pero aquel que no cree en Dios ya fue condenado. Mire, la palabra de Dios dice, Hechos 16:31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero ese cree, hermanos, si nos vamos a Juan 3:16, es continuo para que todo aquel que en Él cree, no crea. No es que creyó, es el que cree. Es continuo, es algo que se persevera. Pablo nos habla que esta carrera es una carrera de constancia. Es una carrera, hermano, que hay que correrla día a día, constantemente. Cometimos errores, ok, está bien. Sacúdase, pida perdón, siga adelante. Pero ¿qué hacemos, familia? ¿Qué es lo primero que hacemos? Es que escuchamos a la voz del que no tiene cabida en nuestra vida. Que lo único que busca es que usted y yo perdamos la fe. Y lo hace a través de la desesperación. Y cuando permitimos que la desesperación cree en nuestra vida, lo primero que va a suceder es lo que reza el dicho: crea cuervos y te secarán. Los ojos. ¿Por qué? Aleluya. Porque no son buenos. Ajá. Porque no es agradable. Aleluya. Pero todo lo que de Dios viene es vida. Amén. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que Dios da? Aleluya. ¿Qué aprendió usted de Dios hoy, esta semana? ¿Durante las alabanzas cantó o solo? Cuando estábamos en la oración, oró o solo estaba. ¿Qué vino a hacer? Aleluya. Gloria a Dios. Perdone mi iglesia, pero es que este no es un parque, este no es un paseo. Aleluya. Este es un privilegio, un Sí, lugar de sí, purificación. aleluya. Un lugar donde venimos a entregarle a Dios nuestros pecados, Amén. nuestras cargas, para que Él santifique nuestras vidas Así es. a través de la adoración. Gloria a ¿A qué ha venido hoy? Dios. Aleluya. Es que ya tengo muchos años, a Dios no le interesan los años, le interesa tu corazón. Amén. Cuando entendamos que Dios quiere nuestro corazón, ahí es cuando vamos a entender que no es la edad, es la obediencia al Padre lo que marca el cambio de nuestra vida. Gloria. Saúl comete el error, se desesperó, ay, el pueblo se me fue, ay, Dios mío, ¿qué hago?
tengo? El niño me está pidiendo para la COVID. ¿Y yo qué tengo? Ay, Dios mío, tengo que pagar recibo, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá. Mire, perdemos el tiempo pensando en todo menos en doblar rodillas y pedir. Aleluya. ¿Qué hago, Señor? ¿Es lo que menos hacemos? Sí, Padre. Y por eso mucha gente comete grandes errores. Se lo voy a poner así. Yo ya se lo he dicho, creo que ya lo hablé en prédica pasada. Hermano, hoy está de moda la estafa por por WhatsApp, en las redes sociales le aparece préstamo al instante hasta $25,000 sin fiador. Y ahí va la gente tonta. Bueno, quiero préstamo. Sí, no se preocupe, solo nos va a pagar $160 y nosotros le hacemos un desembolso al instante. Y ahí va la gente a gastar. Le pide un montón de papeles, usted dando bien galán toda su información a personas inescrupulosas que usted no sabe a quién se la va a entregar. Y después le va a decir, bueno, mire, fíjese que hicimos trámite, pero no nos cuadran los puntos acá. Si nos hace un pago más, esto va a ser un concepto de seguro. Y ahí va la gente. Y pierde, y pierde, y pierde. Eso es el diablo. El diablo te manda consejos, te manda chat y te comienza a decir, hey, ¿y dónde está Dios, pues? Hey, las promesas. Mira, ¿te acordás que hace 25 años Dios te dijo eso? Que ya no se cumplió, che. ¿Sabes por qué? Mírate dónde estás. Mira la desgracia que estás viviendo. ¿Vos crees que Dios se agrada de vos así como está? Y lo primero que decimos, es cierto. Hermano, el amor de Dios no se puede poner a prueba. Aleluya. Dios te ama porque te ama. Amén. Y es verdad. El problema es, ¿usted y yo le amamos? Oh, Jesús. Es que esa es la verdadera pregunta. Aleluya, Padre. No, es que Dios ya sabemos, te ama y nos ama y es real. Pero ¿y usted y yo? Aleluya, Rey. Saúl perdió de vista eso. Saúl debió de entender, hermanos, que Dios siempre le daba la victoria, que Dios siempre estaba con el pueblo. Cuando Dios los llamó y los escogió por pueblo, es porque Él cuida de ellos. Así es. Solo era de esperar. Ah, qué fácil es hablarlo, pero qué difícil es hacerlo. Cierto. ¿Verdad? Sí, Señor. Hace mucho tiempo, hace mucho atrás, yo tenía una mamá que cuando íbamos a comer se desesperaba y comenzaba, y que qué barbaridad, y que cuándo van a traer las pupusas, y que qué barbaridad, y cuándo va a estar la comida, y que qué barbaridad, que no sé qué. Nos desesperábamos tremendamente y de repente se levantaba, mire, aunque sea deme 2 pupusas, ya no aguanto, yo tengo hambre, y era una cosa era otra. Cuando yo entré a la comida rápida, yo le decía, mira, no sabes lo difícil que es estar ahí. Sí. Un famoso día de la madre, estar ahí temprano. Mire, usted solo ve que la máquina de las comandas comienza a tirar, y usted solo ve el papel que va creciendo. Mire, hermano, eso va, que uno ni haya que hacer. Sí. Entré al banco como cajero. ¿Cuántos nos hemos quejado de ir al banco? Yo. Que barbaridad, cholludo, que esto no puede, que estos son unos cholludos, que no aquí y allá, que esto y lo otro. ¿Sabe cuál? ¿Cómo se diría? ¿Cómo sería la palabra correcta? ¿Cuán poco eficientes somos en lo espiritual? Oh, Y nos Señor. quejamos de los demás. Padre mío. Porque miras la paja que está en el ojo ajeno y no ves la vida que está en el. Aleluya. Ayuda. Eso es para todos. Sí, Amén. Señor. Ahora entiendes por qué nosotros no podemos ser igual que el mundo. Sí, Señor. Porque nuestro Dios es diferente. Por Amén. lo tanto, busca hombres y mujeres diferentes. Aleluya. Hay un programa radial que se llama por ahí Niños Diferentes, que quieren cantar y aprender de Dios. Ser como niños es lo que Dios nos pide. Que Amén. nunca dejemos de admirar y de creer en Dios. Amén. Amén. Cuando yo era pequeño, mi papá me decía, tal día vamos a ir a tal lugar, yo se lo creí. Cuando mi mamá me decía, mira, te voy a comprarte, yo le creía. El problema es que me desesperaba porque yo ya quería que fuera. Ajá. Mire, me recuerdo que cada vez que me decía, mañana vamos a la playa, hermano, era el sábado, yo estaba en la cama y yo ya sentía el agua. Créame, es una psicosis que seguro se genera. Sí. Uno ya quiere, Sí. ya, ahorita, démelo, ya, dámelo. Pero Dios dice, no. ¿Sabes por qué? Porque estás desesperado. Aleluya. Y cuando hay desesperación no hay sabiduría. Amén. ¿Por qué te abate su alma mía? Amén. Espera en Dios, Que aún he de alabarle. salvación mía. Y Dios mío. ¿Qué significa eso? Cree en el Señor Jesucristo
Es que la salvación y el creer no es algo que se dio el día en que creí y acepté a Dios. Es el hecho de que constantemente yo le estoy aceptando a Él su voluntad a través de la obediencia. Saúl no lo entendió y Saúl pagó, hermanos míos, con la desgracia de su familia. Así es. Con la desgracia de su vida. Sí. Por él, hasta su hijo se fue en la colada y su descendencia. Sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Oh, sí. Padres de familia. Estamos demostrándole a nuestros hijos desde pequeños creer en Dios. O de repente comienza a ver que ni modo, volvemos a escuchar la música vieja, agarrar los antiguos vicios. Y así uno. Es que, hermano, no es el hecho de uno, dos o tres, es el hecho de hacerlo lo que nos lleva a la destrucción. Así es. El diablo lo sabe, por eso busca desesperarnos. Para que usted y yo al final hagamos lo que creemos correcto. Porque hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es de Muerte. ¿dónde estamos hoy? Aleluya. Oh, mi Dios. Padres, sus hijos son reflejos de su fe también. Yo soy muy chinchera. ¿Y qué espera de sus hijos? Aleluya. Eso va para todos. Usted es orgullosa que va a ser sus hijos. Oh, Señor. Hay una alabanza muy linda de Dani Guerrero. Dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como. Como yo. Ayúdame a ser un buen, Ejemplo. que sus ojitos puedan ver. Así es. ¿Qué estamos haciendo? Abuelos, abuelas, tíos, tías, padres, madres, Amén. primas, sobrinas, hermanas, Amén. cuñadas. Amén. Eso es para todos. Aleluya. Por eso Dios quiere un cristiano íntegro. Un cristiano en toda etapa, en todo momento y en todo lugar. Pero solo es a través del continuo creer que lo lograremos hacer. Así es, así es. No es por momentos. Ay, usted habla como que ya lo alcanzó. Dígame cómo lo hizo. ¡No! Es que aquí, hermano, habita algo todavía en nosotros llamado pecado. Por eso es que constantemente debemos de buscar a Dios, que es la medicina ante este mal. Y es a través del hacer en Él que logramos suprimirlo. Amén. Pero cuando Así nos es. comenzamos a separar de Él, es cuando la fe mengua, se pierde y el pecado vuelve a crecer. Aleluya. Lo que busca la desesperación es revivir al viejo hombre, a la naturaleza pecaminosa. Porque es a través de ella cuando aquello viejo que los reinaba antes, vuelve a decirnos: no, ya ves, estamos mal, ya ves, no es correcto, ya ves, esto no es lo correcto. Y después pagamos las consecuencias de las malas decisiones. Sí, Y sí. nos quejamos de que Dios, ya hasta comenzamos, mire, es que es ridículo que un cristiano, bueno, ya llega un momento y que diga: no, es que Dios no existe. Por Dios. Eso es lo más tonto. Es como que un doctor diga: yo no creo en la medicina. Estudió 8 años. Y ahora dice que ya no cree en la medicina. ¿Verdad que es absurdo? Sí, Señor. Es ridículo. ¿Y cómo es que nosotros muchas veces hemos dudado de la existencia de Dios? Oh, Jesús amado. Oh, Jesús glorioso. ¿Por qué? ¿Qué hemos dejado de hacer? Porque Dios no te contestó en una enfermedad. Porque Dios no te contestó cuando estabas clamando por alguien y ese alguien se murió. Era la voluntad de Dios. Amén. Así Si es. Dios ya no lo quería aquí sufriendo, Él lo quería en su lugar, en su presencia, tenerlo ahí gozoso. ¿Por qué queremos robarle a Él la bendición? Amén. ¿Sabe cuál es el problema más grande? Es que comenzamos a dudar de la palabra de Dios. Y cuando dudamos de la verdad, hermano, ¿en qué nos queda creer? ¿En la mentira? 1000 mentiras no forman una verdad. 1.000.000 de mentiras jamás son verdad. Aunque repita 1.000.000 y tras otro 1.000.000, siguen siendo 2 millones de mentiras siempre dichas que nunca llegarán a ser verdad. Así es. Pero Dios solo dice una palabra y esa palabra se cumple. Amén. Solo Amén. una palabra y se da. ¡Gloria! Pero ¿qué pasa? Que perdemos de vista. Precioso. Ese es el problema. Perdemos de vista la voz de Dios. Aleluya. Y cuando dejamos de oír a Dios, ¿qué comenzamos a escuchar? El enemigo. El enemigo solo vino a matar, hurtar y destruir. Dígame todos los consejos a los cuales le hicimos caso al enemigo. Veamos las consecuencias que estamos pagando. ¿Verdad? Sí, Señor. ¿Por qué iglesia? Aleluya. Porque es mentira. Sí es. Saúl prefirió la mentira. Él dijo: bueno, mejor lo voy a hacer yo. Que el pueblo vea, que todos vean que Dios está conmigo. Mejor lo hago yo. Es que no es lo que tú y yo digamos, es lo que Dios diga que vamos a hacer. Amén. Así es.
ahí es cuando la victoria está segura. Gloria a Dios. Fuera de eso, no hay victoria. Amén. Porque la victoria proviene de Dios. Aleluya. Y el que no quiere o no ama y no conoce a Dios, ¿qué victoria conocerá entonces? Ninguna. Solo la victoria del enemigo sobre su nombre. A ver, iglesia, la palabra también dice en Juan 3:18. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El problema principal de la desesperación es que la desesperación ataca la fe. Para poder llegar a las bendiciones, al conocimiento divino, se entra por la fe. No es el amor. El amor Dios te lo da. El amor es algo que que viene después de la fe. Pero es a través de la fe que a nosotros, la iglesia, el pueblo, a sus hijos, se nos abren las bendiciones, las dádivas de Dios. Pero si no hemos creído en Él, ¿qué bendición vamos a recibir? Ojo, aquí es, allá afuera no hay nada. Aleluya, gloria a Así Dios. que aquí adentro es la cuestión. Bendito. Que mañana tenemos que dar todo el río, el geco. Señor. Eso se llama desesperación. Por eso es que perdemos de vista fácilmente la bendición. Así es. ¿Cuántos aquí pueden manejar? No lo sé. Pero no hay nada más feo que manejar y que usted comience a perder de vista la calle, el camino. Sí, sí. Yo tengo un problema. Aunque usted ve que yo tengo lentes, este ojo de aquí a cierta distancia no me sirve. Tengo lentes. Pero cuando vengo en carretera de Oro, justamente ahí por la zona de Soyapango, pero sobre la carretera, ahí por ¿cómo puedo decirle? Por Unicentro. Esa parte de ahí es tan horrible, porque cuando todo carro que viene a este lado viene alumbrándole tanto, que yo ya no logro ver la barra. Ya no sé si voy al centro, a un lado, si ya me voy a subir. ¿Qué pasa? No lo sé. Es horrible. Pero sabe que así nos gusta vivir a todos. Porque Dios nos está diciendo, por aquí, hijo, por aquí. Muchacho, aquí. ¡Ey, aquí mi niña! ¡Aquí! Aleluya. Allá, Señor. ¡Aquí! Allá, Señor. Aleluya. ¿Cómo? ¿Cuándo? Santo. Porque aquí digo amén, gloria a Dios, pero allá afuera digo todo lo contrario a lo que aquí dije. Oh, sí, Padre precioso. Señoritas, mis bellas señoritas, ¿cuántos fulanos se me cayó? ¿Cuántos fulanos allá afuera? Aquí Dios te promete amor sincero y real. Un amor, gracias. Un amor que cuando lo aprendemos a conocer, entonces identificaremos al que de verdad te ama, porque Dios le dio la bendición de amar. Sí, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Cualquier peludo, alambrudo, porque hay un montón de bravos que se ponen, solo te dice, mi amor, ay Dios mío, el hombre de mi vida, el hombre de mis sueños ha aparecido. Parece gracioso y chistoso. Ahorita nos reímos, pero nomás pasa. Y lo primero que sucede es que nuestro oído y nuestro corazón cambian. Ay, Jesús amado. Es que me desespero. Y si nunca llega, y si él era. Y quién sabe si yo le iba a llevar a él al evangelio. Si hasta el día de hoy usted y yo no nos hemos afirmado en la fe, en el evangelio, ¿usted cree que podamos llevar a otros? ¿Ah, que no? Un ciego guiando a otro ciego. Dice la Biblia que cuando un ciego guía a otro ciego, al mismo hoyo caen los dos. Sí, Señor. No nos vengamos a creer lo que no somos. Es mejor, dice la palabra, no te sientes adelante, porque qué feo es, ¿verdad? Así parafraseado que te digan, levántate y siéntate allá. Mejor siéntate atrás y que te digan, levántate y ven aquí. Aleluya. Es cuando obedecemos la voz de Dios. Así es. Cuando no obedecemos la voz de Dios, nos humilla. ¿Por qué? Porque Dios no está con nosotros. Pero cuando Dios está con nosotros, hermano, por más que el diablo grite, chille y haga lo que quiera y suene lo que quiera y te haga estruendo de miles, un solo Dios es suficiente. Amén. Para decirle a Él, basta. Gloria. Porque el que está aquí, yo lo protejo. ¡Alabado! Esa es una verdad que solo se comprende y se entiende a través de la voz de la palabra. Gloria a Dios. Que genera en nosotros fe. Así es. Fe que nos da a nosotros la dicha de conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da de sus dones. Y uno de sus dones es la
fe. Amén. Una fe inquebrantable, una fe poderosa es aquella que aunque de verdad ya te dijeron no hay más, se logra hacer. Sí, Señor. Para los que les gusta el fútbol, no hay nada más lindo que en el último minuto, en el último segundo, el equipo que iba perdiendo empata y luego marca y gana. ¡Ah, qué bien! Ganamos. Y los que yo vi correr fueron otros, usted no lo vi. Pero ganamos, sí, sí, la victoria. Pero en nuestra vida no hacemos nada. En la vida espiritual estamos peor. Sí, Señor. Dios quiere decirte hace mucho, ya es tiempo de salir del desierto, hijo. Gloria a Ya Dios. no es tiempo de estar en el desierto. Pero qué padre, bien bonito está aquí el calorcito, ya me acostumbré. La arenita entre los dedos, qué rico se siente. Señores, que está bonito aquí. Y Dios te dice, este lugar no es para mis hijos. Aleluya. Porque para mis hijos he preparado morada. Amén. Gloria a Dios. Aquel que en él cree, no morirá, Así sino es. que gozará de vida eterna. Gloria a Dios. Pero la vida eterna se empieza a vivir Aquí. hoy, Así es. aquí en la tierra, Sí, Señor, a aleluya. través de la fe Así en es, Cristo. Jesús, Amén. glorioso. Saúl es, ya no sacrifiquemos lo que no tenemos que sacrificar. Ya no vengamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Mejor hagamos lo que Dios nos pidió que debamos Amén. hacer. Sí es, aleluya. Y ahí ya tenemos asegurado la victoria. Gloria a Dios. Porque aquel que en él cree no será condenado. Así es, Pero Señor. el que no cree en él, de hecho, ya lo fue. Sí, Señor. No es que va a ser, no, ya fue condenado. Sí, Cristo, glorioso. Por eso, iglesia, es tiempo de que comencemos a levantarnos, Sí, Señor. a hacer algo Sí, por Jesús. nuestra vida, Sí, Señor. por la vida de nuestros queridos seres amados. Pero hagámosla de verdad. Amén. De verdad, iglesia. Sí, Padre. Ya, es hoy. Así que mis papás hagan por mí. No, usted, hijo. Cuando vea que sus papás están desesperados, ¿por qué no es usted el que le dice, venga, sentémonos, oremos? Amén. Aleluya. No es usted el que dice, venga, ¿por qué no mejor ayunamos? Amén. No sabemos Gloria. ayunar. Sí, gloria a Dios. Mire, he escuchado tantas cosas. En que el ayuno solo debe ser de 6 horas, 12 horas, 1000 horas. Mire, hermano, perdone. Lo primero que debe de ser el ayuno es con convicción. Cuando hay convicción en el ayuno, entonces entenderemos que no son horas, Así es. es la entrega. Así es. Y ahí usted entenderá. No, es que por eso va a decir después 1 hora, gloria a Dios, suficiente, ya no ayune. No, es que ya no entiende los tiempos. Ya no ve los tiempos. Ajá. Ve el momento de Así darle. es, aleluya. Ahí cambia la percepción. Ajá. Ahí cambia el corazón. Sí, Señor. No sé si me ha entendido. Sí, Sí, Señor. amén. ¿He sido claro? Amén. ¿Quiere que le traiga una pizarrita y lo dibujamos? Aleluya. Señor. Porque lo podemos hacer. Porque para todos Dios nos habla. Amén. El punto aquí es, iglesia, no podemos caer en la desesperación una vez más. Sí, Señor. Ya se lo dije una vez, yo ya estaba en el trabajo desesperado, no me contestaban, necesitaba que me resolvieran un error. Hermano, mire, yo comencé, Señor, ya, por favor, que me ayuden. Ahí tenía el cliente encima, el cliente molesto. El peor no era tanto que yo le tenía miedo al cliente, era que yo soy un monstruo. Y cuando me enojo me pierdo los estribos. Dije, Señor, por favor, ayúdame. Cuando de repente sentí un mal en mi corazón. Sentí culpa. Sí. Es que Dios no trabaja así. No. Dios no trabaja así. Amén. Es que usted y yo no tenemos que ejercitar. Ay, yo voy a obligar a que Dios me conteste ya. No se puede. No lo Eso es ser un irrespetuoso malcriado. Así es. De Dios. Entonces le pedí perdón y le dije, Señor, perdón, Así. no es justo lo que hago. Cuando sea tu voluntad, que sea. Hermano, no había terminado de decir eso cuando me cayó el correo. Listo. Aleluya. Cuando desesperamos y nos desesperamos, Señor, ya. Y como Dios no contesta, ya no voy a la iglesia. No sabe. Ya no oro. Ya no ayuno. Dejo de creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos desesperamos. Porque Dios no contestó ya. Es que no era el momento ya. Así Es que Dios no te dijo, cree en el tiempo que yo te voy a dar. No, dice, cree en mí. es. Ajá. Cree en mí. Y el que cree en Él, en su momento, Él lo hará. Aleluya. Ese es un gran error que andan por ahí diciendo, aunque Cristo tarde, mantengamos. No, hermano. Es que Dios no tarda, Él es perfecto. Amén. Él hace las cosas en el momento y exacto. Aleluya. Así es, Señor. ¿Cuánto les ha pasado que de repente pasa algo y uno dice, de chiripa en el momento me pasó eso, justo cuando lo necesitaba? No, hermano, era Dios sabiendo que ese, Aleluya. Así Amén. ese era el lugar. Sí, Gloria a Señor. Dios. Esa era la hora. Sí, Gloria a Padre Dios. precioso. Por eso, hermanos,
no perdamos la fe. Amén. No desesperemos. Sí, Jesús. Mire, ya con eso termino porque el tiempo ya se me fue. Según el diccionario Oxford, nos da dos conceptos de desesperación. El primero se llama pérdida total de esperanza. Número 2 dice pérdida de la paciencia o de la tranquilidad del ánimo, causada generalmente por consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr el éxito. Un mal irreparable. Claro que existen los males irreparables para el hombre, no para Dios. Amén. Por eso debemos de creer en el que todo lo puede, Amén. el que todo lo sabe Sí, Señor. y el que todo. Lo ve. La palabra de Dios dice que Él es omnipotente, Omnisciente. Omnisciente. Y omnipresente. omnipresente. A Él nada lo toma por sorpresa. Ajá, ajá. Y a nosotros nos toma por sorpresa porque no estamos preparados Así es. en Él. Sí. Sí, Señor. ¿Qué estamos haciendo hoy? Perdone a mi hermano, de verdad, si nos hicieran un test espiritual hoy y de ese test se daría ya a conocer si somos salvos o no, Ay, Jesús. ¿dónde estaríamos? Aleluya. Ay, Señor. ¿Cuánto silencio? No, Señor. Aleluya. Ay, papito lindo. Sí, si fácil es hablar desde arriba, hermano. No, no. Todos. Desde el primer bocón que soy yo hasta el último, allá detrás de mi hermana último. ¿Dónde estaríamos si saldríamos hoy, hermano? Gloria a Así Dios. es, Señor. Aleluya, Padre. Ay, Por eso la Biblia dice, reflexionemos nuestros Nuestros caminos caminos. y volvámonos a Jehová. nuestro Dios. Sí, Amén. Señor. Hermanos míos, con esto ya quiero terminar y ahí finalizo. Le invito a que usted en su casa lea 1 Corintios 12, 4, 9 y 1 Corintios 13 y 13. Léanos, de verdad. Léanos. Llega a su casa y diga, vamos a ver qué nos dijo él que leyera. Y se va a dar cuenta que lo que hemos hablado hoy no proviene de mí, proviene de Dios. Amén, aleluya. No porque yo lo diga, es porque su palabra nos ha hablado. Así es, Padre. Si usted y yo hasta el día de hoy no hemos sabido conocer la voz de Dios, entonces reflexionemos a quienes comencé a escuchar hace tiempo atrás que me ha llevado hoy a desconocer la voz de Dios. Sí, Señor. Cambiemos. Todos tenemos cambios, frutos, dignos de... Arrepentimiento. Y entonces ahí comenzaremos a ver que flores florecen, Así va a es. redondarse en nuestros caminos, Así es, Señor. en la voluntad de Dios. Claro, O sea, Padre. aunque sean rosas con espinas, cuando Dios las da, no te hieren. Amén, amén. Aunque fuego haya enfrente, no te quema. Amén. Y aunque mares estén a tu camino, a tu paso, esto se abre. Sí, Señor. Porque cuando Dios dice adelante, no hay marcha atrás. Solo Aleluya. hay un lugar al que hay que llegar y es adelante. Amén. Porque adelante es la orden de Gloria a Dios. Dios. Y el que Aleluya. tiene oídos para oír, que oiga, cierra sus ojos. Vamos. Precioso Dios, alabado.